Buen día a todos. Comenzamos un nuevo día con estas oraciones y reflexiones. Vamos a comenzar un tema nuevo, que lo vamos a ir viendo en estos días, que son los pecados capitales. Antes que nada, vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, lléname desde el comienzo de mi existencia de la gracia de la resurrección. Abre mi corazón para saber recibir y dar ese amor. Armoniza mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ubica mis emociones, mis sensaciones y mi sexualidad. Llena todos los vacíos de ternura paternal y maternal. Dame la gracia de elegir la vida. Abre mi ser a la alegría y a la recepción del otro. Dame un corazón que perdone con facilidad y el deseo de desprenderme de las frustraciones y los deseos de venganza. Abre mi corazón al amor paternal de Dios y a la simplicidad de aceptar la vida tal como es. Espíritu Santo, que tu gracia abundante se derrame en mi corazón y acepte mi lugar de criatura y reconozca los beneficios que recibo de mi Creador. Amén. Como les decía al comienzo, vamos a comenzar un ciclo de pequeñas reflexiones y oraciones con los pecados capitales. Hoy, sencillamente, vamos a intentar ver qué son los pecados capitales y después, durante 7 días, iremos viendo cada uno de ellos. Lo interesante es que los pecados capitales, ¿por qué los vamos a reflexionar o pensar? O como estuvimos viendo el último tiempo, el tema de la libertad, en su momento los dones del Espíritu, todo, porque son realidades que están en el hombre. El pecado, más allá de una falta como definición, podría ser mucho más profundo, es interesante porque juega con capital. Capital viene de capite, viene de cabeza. Entonces uno podría decir son los pecados que están debajo de nuestras acciones o que son la cabeza de otros muchos pecados. Cuando en la historia surge esto, surge con un muchacho, con un monje, en los primeros tiempos de la Iglesia, después de las persecuciones y de los martirios, hay algunos hombres que deciden ir al desierto. Ellos son los llamados padres del desierto. Y en ese estar solo en el desierto con uno mismo, empiezan a detectar muchos de ellos algunas realidades propias que se van viviendo en el hombre. Ellos ven que hay algunas inclinaciones que les empiezan a llamar la atención. En ese caso, ellos lo empiezan a identificar con ciertos movimientos interiores a los cuales metafóricamente los llaman demonios o pensamientos interiores. Hay un librito muy interesante de un monje actual, digamos, que es Anselm Grün. Anselm Grün toma en un librito que se llama Nuestras propias sombras una reflexión y las actualiza al lenguaje actual. Y le va como poniendo nombres. Él toma un texto de Evagrio Ponte. Quiere decir que yo ahí después le voy a poner un poquito los nombres y le voy a poner el librito. ¿Qué decían estos hombres, ¿no? O en este caso este monje, que este demonio interior o estos pensamientos interiores juegan una lucha en el propio corazón. De hecho, vamos a ver muchas veces en el Evangelio cómo Jesús va a decir
no es lo que viene de afuera lo que mancha al hombre, sino lo que sale de adentro. Y no vamos a entender demonio como un ser o el maligno que obra en nosotros solamente, sino como un espíritu interior que tiene ciertas inclinaciones. ¿Y cómo se lucha contra estos demonios? Hay un texto del Evangelio muy interesante donde cuando vuelven los discípulos en un diálogo con Jesús, le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos expulsar estos demonios de otro, no? Y Jesús le responde porque dice, esta clase de demonios se eliminan o se expulsan con ayuno y oración. No es que solo nos viene de afuera, sino que hay una inclinación interior y la única manera de luchar profundamente con eso es proponernos nosotros enfrentar, trabajar, rezar y, por sobre todas cosas, intensificar la virtud opuesta a uno de estos pecados o demonios interiores. Entonces, el mejor modo, como dice Ansel Bloom y plantea, es que podamos conocer nuestras propias sombras, nuestras propias debilidades y que le podamos poner nombre. Estos demonios o pecados capitales también tienen virtudes opuestas. Ahora yo solamente las voy a nombrar y a partir de mañana iremos viendo una por una y algunas, digamos, tácticas para poder enfrentarlos, cada uno de nuestra realidad a esto. Por eso también hay que tener claro que frente a cualquier debilidad, cualquier pecado, hay una virtud y una gracia que el Señor nos da para poder enfrentar. Por eso, a la soberbia como primer pecado, ¿cuál es la virtud opuesta o la virtud que tenemos que ejercer para vencerlo? Ahí tenemos la humildad. Entonces, soberbia, humildad. Frente a la avaricia, la generosidad. Frente a la lujuria, la castidad. Frente a la ira, la paciencia. Frente a la gula, la templanza. Frente a la envidia, la caridad. Y frente a la pereza, la diligencia. Esto no quiere decir un opuesto o intentar vivir como una lucha maniquea, ¿no?, entre el bien y el mal, sino que estas cosas están en nuestro corazón. Y esto tengo y vamos a tener herramientas para poder enfrentarlas. Pero vuelvo a lo principal. Primero tengo que reconocer. Y un trabajo mucho más profundo es reconocer. Por ejemplo, doy ahora una pequeña muestra y te dejo para que lo pienses. La avaricia tiene como raíz muchas veces lo que se llama el pecado, no el pecado, sino la herida de pobreza. Si vos tuviste una estructura pobre y te faltaron, quizá vos sos un acaparador. Pero eso no quiere decir que sea consciente, capaz es inconsciente, estás herido. Por eso también hay que entender que el pecado capital no necesariamente es un pecado formal en el cual yo busco deliberadamente eso, ser avaro en este caso, o ser lujurioso, o ser iracundo. Seguramente una gracia que tendremos que ir pidiendo es la de descubrir cuál es el origen que está detrás de esa inclinación, de ese demonio interior que tengo, cómo se despertó, cuál es el origen. Y pudiéndolo identificar, voy a poder enfrentarlo. Lo mejor que podemos hacer es decir que existe, que yo tengo esto y que necesito la gracia de Dios para poder enfrentarlo. El no reconocer, el no ponerle palabra, es el primer triunfo que tiene en sí mismo este pecado, el maligno, para tenernos atrapados. Ojalá podamos juntos caminar en estos días para crecer
en el conocimiento y autoconocimiento de cada uno de nosotros. Pedile al Señor la gracia de poder detectar estos demonios interiores y anda pidiendo la gracia de poder vencerlos con ayuno y oración. Es autoconocimiento, autolimitación y pidiéndole al Señor la gracia de poder enfrentar esta realidad que nos toca vivir. Y que en este día el buen Dios te acompañe, te cuide siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.